Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, lector foráneo para los amigos, y en esta ocasión vamos a tratar de responder una pregunta que me parece fundamental, la cual es ¿para qué leer? O dicho de otro modo, ¿para qué leer hoy en día? O sea, tengamos en cuenta que tenemos celulares, PlayStation, cascos de realidad virtual, entonces, ¿por qué motivo una persona tendría que leer en estas circunstancias? Pero si se dieron cuenta, hablé en plural. Dije, vamos, porque no voy a estar solo, sino que me van a estar acompañando dos personas que me van a ayudar a trabajar este tema. Hola Maxi, ¿cómo andás? Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Ariel, por tu parte, ¿cómo andás? Todo bien, súper bien, Chris y Maxi, ¿y ustedes? Bien, Bien, bien. acá, perfecto, joya. Bueno, vamos a arrancar para no dilatar mucho esto, porque me imagino que la persona que esté escuchando esto va a estar ahí, que arranquen de una vez. Así que vamos a empezar. Lo que sí me parece que antes de empezar con para qué leer, que es bastante amplio, me parece que tendríamos que empezar a definir un poco qué es la literatura, porque estamos hablando, todo esto es encarado al ámbito literario. Entonces me parece que la pregunta que tendríamos que intentar responder en primera instancia es ¿qué es la literatura? No sé si alguno de los dos quiere empezar, ¿qué opinan sobre esto? Yo defino la literatura como una forma de comunicación en la que se codifican, se codifica un mensaje, solamente que se hace de forma estética, ¿no? Se aplica lo que es una estética en específico para comunicar ciertas ideas y reflejar así lo que es la parte de la realidad, tratar de plasmar la realidad lo más posible. Bueno, entonces lo que me quedo de tu respuesta, me estabas diciendo que era una forma de codificar un mensaje y plasmar la realidad. Yo a Ujú. eso quizás lo que me gustaría agregarle es que, bueno, también siento que esto es un poco, vamos a tener que, vamos a hacer más preguntas que respuestas. O sea, cuando empiezo a pensar qué es la literatura, me surge la pregunta, ¿qué es el arte? Porque la literatura, dentro de la definición que yo concibo, es un tipo de arte. Entonces, ¿qué es el arte? O sea, primero tenemos que hablar de esto. El arte sería todas las cosas modificadas por el hombre, pero que no tienen una finalidad práctica. Si yo de repente quiero crear, o sea, invento una cuchara, la invento justamente para comer. Bien, o sea, Ujú. tiene una finalidad en sí esa cosa que yo estoy haciendo. En cambio, si yo de repente hago un cuadro, no hay una finalidad porque no, ese cuadro no me va a servir para taparme por las noches, para llegar al trabajo, no me va a servir para nada, se podría decir. Porque en realidad la finalidad no es práctica, sino que la finalidad es la de transmitir algo. Bien, Ujú. entonces ahí más o menos ya tendríamos un poco lo que es el arte. El arte sería todas estas cosas creadas por el hombre para intentar transmitir una emoción, transmitir un sentimiento, una idea, ¿bien? Y Ujú. dentro de esa tendríamos a la literatura como una de las formas de arte, ¿bien? Yo agregaría, digamos que no solo es como para transmitir una emoción o un sentimiento, me refiero al arte en general, ¿verdad? Obviamente enfocándonos también en la literatura, sino también para provocar un punto de reflexión sobre lo que se insufla, ¿no? O sea, sobre lo que se transmite. Por ejemplo, reflexionar acerca de algún punto en específico de alguna sociedad, por ejemplo, o algún tipo de ideología, ¿no? Siento que también tiene esa función reflexiva, no solo como catártica, como se menciona en algunas ocasiones, sino también que lo incita a uno a reflexionar, a ir más allá de lo que se muestra. Sí, lo que decía en algún momento Benedetti, que el escritor es el cronista de su época, era la frase. Eh, Ujú. Hay que analizar también que no todo tipo de arte, o no todo el arte, sobre todo el más contemporáneo, hoy en día está haciendo justamente eso, de ser cronista de su época. Ujú. Creo que está más por el lado de la catarsis que por el lado de transmitir lo que está pasando alrededor. Sí es verdad que eso que estás diciendo, pero bueno, también ahí creo que, o sea, me parece que es un tema muy interesante para charlar porque lo que dije hace unos minutos, o sea, siento que cada vez que vamos hablando en realidad van surgiendo más y más preguntas, porque ahora de repente con lo que estaba diciendo Maxi me parece también interesante que todavía no sé si terminamos de responder a la primera pregunta, pero ya ahora me surge, bueno, pero entonces, ¿cuál es la tarea del escritor? Porque bueno, o sea, acá Maxi, por ejemplo, tiró algo que me parece bastante interesante, se adelantó un poco al programa que tenía previsto. Él habló un poco de esto de ser,
que el escritor era el que hacía, no recuerdo la palabra que usó, pero era como el que hacía el registro, el cronista, dijo, el cronista de su tiempo, de su época. Pero bueno, no todos los escritores buscan hacer eso. Y también cuando decimos cronista, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando en un sentido de denuncia, en un sentido puramente artístico, sin estar comprometido. O sea, creo que ahí también surge eso. O sea, ¿ustedes qué piensan que es cuál sería la tarea de un escritor? Para mí depende también para dónde, bueno, vos bien lo dijiste, para dónde quiere apuntar el escritor. Si el escritor quiere escribir ciertos textos, poesías, ensayos. Bueno, el ensayo por ahí es más, no es tan romántico, pero por ejemplo un poeta. Y el poeta rara vez, hay casos, pero rara vez no quiere transmitir sobre todo sentimientos, ¿no? Eh, Va a depender también de qué escritor, o sea, para dónde quiera ir el escritor con cada vez que se siente. Yo siento que, bueno, en este caso también hay que, porque digamos, se desglosa otra pregunta, ¿no? Porque, ok, esa es como la intención del escritor y cada uno va a tener su propia intención, ¿no? Pero también está la intencionalidad, que es cómo lo toma el lector. Y también depende del tipo de lector. Ya se puede concordar con lo que dijo el escritor o no. Sí, 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 por supuesto. De hecho, hay un prólogo de Borges que habla de Berkeley y su apología a la manzana, ¿no? Que el sabor de la Ujú, manzana no está en la manzana en sí, sino en el contacto de la fruta con el paladar. Que lo mismo pasaba con la poesía, que la poesía ujú. no está en un conjunto de símbolos eh, estéticamente armados, sino en el lector y la poesía en sí. Sí, ya que justo que estás hablando de Borges, o sea, Borges tenía una forma de concebir la literatura bastante más ligada a lo artístico que a lo social, en su caso. También esto está relacionado con su pensamiento político, etcétera. Pero, o sea, sí, él tenía una forma de concebirla de esa manera. Incluso él en una entrevista, no me acuerdo si fue, creo, estoy casi seguro que sería la entrevista que hizo para España, en el programa este A Fondo, él tiene una frase muy buena en la cual él dice bueno, que el escritor, el artista, es el que se encarga de transformar todas estas pequeñas cosas que nos pasan en el día a día en símbolos que puedan perdurar en la memoria de los hombres. Bien, en Ujú. cosas agradables, en cosas que uno pueda recordar y transformar eso. O sea, justamente el artista es el que tiene que transformar el día a día en algo más que eso. Bien, pero siempre ligado a la parte artística. Ahí justamente con lo que vos estabas diciendo, Maxi, hace un ratito que estabas diciendo de cómo cada uno lo conciba. Pues también está toda la literatura de denuncia y demás, que quizás se fija un poco menos en las formas y se concentra más en el mensaje. A raíz de todo esto, digamos que se puede leer de diferentes maneras. Un texto también dependiendo de la inclinación social o política o ideológica del escritor, ¿no? Al fin y al cabo, como estábamos mencionando, ¿no? La literatura es arte. Lo que prima es la parte estética, al menos en la mayoría de ocasiones o prototípicamente. Y lo que me gusta es que, independientemente de cuál es la forma en la que se vea, sigue siendo una forma de comunicarse. Y esto me recuerda a lo que decía Yuri Lotman, que cada lector, de acuerdo con su bagaje cultural, ideológico y demás, va a entender el texto de una u otra manera o va a lograr penetrar en uno u otro significado del texto. Sí, tal cual. Pasa que, bueno, ahí creo que de a poco, para que el que nos esté escuchando no piense que somos tres personas que están divagando, olvidándose de dónde partió toda la charla, ahí como que se va uniendo un poco todas estas cosas que fuimos diciendo, pues en algún momento alguno de los dos, no recuerdo quién fue, hablaba un poco del tema de, de la sociedad, del vínculo que Ujú, hay entre la literatura y la sociedad. Y creo que esa es. Pues ahora, por ejemplo, Ariel, acabas de aportar el tema del lector. Hasta ahora no ujú. habíamos tocado mucho el tema del lector. Ahora vos estás hablando del lector y el bagaje. Creo que antes de adentrarnos en el tema del lector, para ya las últimas cosas que, al menos por mi parte, voy a decir con respecto al escritor, creo que es bastante interesante también no olvidarnos que el escritor forma parte de una sociedad también. Y que el Ujú. escritor no está ajeno a las problemáticas que estén sucediendo, a las crisis, ya sean enfermedades, guerras, etcétera,
Entonces, también depende mucho, o sea, vos recién hablabas del bagaje que tiene uno a la hora de leer un texto. También está el bagaje y las experiencias que tenga uno a la hora de crear un texto. Por eso que nosotros, por ejemplo, yo recién hacía alusión a Borges y decía que tenía que ver con su pensamiento. O sea, hay autores, por ejemplo, en Argentina está Rodolfo Walsh, que Rodolfo Walsh hablaba un poco del tema de cómo él tenía como toda una especie no sé, de teoría, por decirlo así, en la cual él lo que planteaba era que bueno, que casi siempre los autores de derecha muchas veces terminan como priorizando la parte estética. Y quizás uno de izquierda, que viene más de los lugares bajos y demás, quizás termina priorizando un poco más la parte de mostrar un poco la realidad, mostrar la crudeza, las cosas que pasan, en mayor o en menor medida, porque son las problemáticas que él también tiene. Bien, entonces quizás está el otro que de repente un poco, por decirlo así, niega un poco esa realidad y se preocupa solamente por lo que vendría a ser la forma y hablar de cualquier cosa. Incluso él en una entrevista decía algo así como, bueno, vos si querés te podés poner a denunciar o si querés te podés poner a escribir sobre laberintos circulares, haciendo clara alusión al cuento de Borges, así indiscriminadamente. Entonces como que bueno, ahí está un poco también. Me Creo quedo que con sin algo. tampoco ir a... Sí, sí, perdón. Sí. No, perdón, no, te corté. No sé si perdón. No, Ah, que igual ya no sé qué esta vez. me quedaba con algo que habías dicho, solamente como para hacer un comentario, que no solo es el escritor cuando se sienta a escribir, el momento que está pasando, ya sea políticamente o socialmente, sino que también a veces es el texto que en algún momento se escribió y uno lo lee en otro contexto histórico. Eh, ¿Cuántas veces, no sé, se ha referenciado en esta época a 1984, por ejemplo, o cualquiera de los Sí, tal cual. distópicos? También ese efecto inverso que tiene la literatura, ¿no? Dependiendo del momento en que lo estás leyendo, cómo te afecta. Sí, sí, y justo que nombrás 1984, la ciencia ficción, en ese caso, justo para lo que acabas de hablar, o sea, es una cuestión que todo el tiempo se está revalorizando. O sea, porque hay cosas que hasta el día de hoy todavía siguen Que ya no es ocurriendo tan de libros, ficción. bueno, sí, ahí está el tema. O Exacto. sea, esta ciencia ficción siempre era eh, proponerse, inventar un libro, una historia ficticia de un futuro posible, y ahora de repente esos futuros ya son nuestro presente. Entonces por eso leemos, o ni siquiera, recién estábamos hablando de 1984, cosas así, que son un poco los ejemplos típicos que se suelen dar cuando hablamos de este tipo de cosas. Pero Sí. pensemos un poco en lo que pasó en el 2020 con la pandemia y todos los libros de pandemia que de repente estaban ahí archivados, que nadie le daba bolilla y ahora todo el mundo los leía. O sea, ahí justo pasó eso. Sí, tal cual. Sí, bueno, no solo eso, sino también, ponete cualquier libro de Julio Verne también tiene un poco de realidad hoy en día. Sí, sí, yo no quise tocar un poco Julio Verne porque ya me vuelvo un poco repetitivo. A mí me gusta mucho Julio Verne. Como que Bueno, siempre lo estoy sacando en todas las charlas. Me alegra que lo hayas sacado vos, entonces ya es una excusa para poder hablar de él. no, 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 es mentira, que no, me no voy a encanta extender con esto. Julito. Pero sí, sí, tal cual. Creo que también ahí está, como para ir uniendo un poco las cosas que estábamos diciendo. Eh, a mí me gusta, ¿viste? Tratar de ir buscándole una forma a toda esta charla. Creo que también está el tema de Como un Sherlock Holmes, que ¿viste? no Tratando de todos los buscarle la textos. vuelta. Sí, sí, un poco. A un divague que quizás no lo tenga, ¿viste? Pero, pero creo que. ¿Cómo es que lo que estaba por decir? Justo me perdí un poco. No, lo que iba a decir era que no todos los textos logran soportar la relectura también a lo largo del tiempo. O sea, creo que ahí Sí, también bueno. está en la calidad de un texto que sobreviva aun cuando le pase el tiempo. Hay textos que vos los lees hoy en día y te das cuenta que el tiempo les pasó de manera negativa. Ya hoy en día no están buenos para leer, ya no son agradables la lectura. Y no por las temáticas además, sino porque se quedaron anticuados ya. Y de repente hay otros textos que no importa si tienen, o sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los relatos de literatura medieval, todos esos de caballeros y qué sé yo, que eso en algún Sí. momento hablaremos más a futuro. Y a mí me agradan y son cosas bastante antiguas. Entonces, quizás también está eso, o sea, la calidad de un texto muchas veces permite que el texto sobreviva a lo largo del tiempo. Y por eso es que surgen los clásicos, que son los que logran ir de generación en generación o revivir dependiendo del X evento social o histórico. Por ejemplo, ahora con La Plaga, ¿no? De Camus.
con todo esto del coronavirus. Mm. Tal cual, sí, tal cual. Justamente, o sea, estaba haciendo un poco alusión, ahí le tiré el centro a ver quién lo cabeceaba. Sí, estaba No, haciendo, sí, jugué de tal defensor cual. toda la vida. ¿Cómo, cómo? Jugué de defensor toda la vida. Pero bueno, la cuestión es así, tal cual, justamente los clásicos. Y ya no es la temática de esta, pero me surge ahora la pregunta, no puedo evitar hacerla. ¿Ustedes qué opinan de esta gente que de repente son hiper defensores de los clásicos y que, bueno, que hay que leer sí o sí los clásicos? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Perdón, yo creo que los clásicos hay que leerlos a tu tiempo y a tu forma, porque la verdad que a mí me costó muchísimo terminar La Divina Comedia, pero era algo que no podía dejar de leerlo. Hubieron libros que me costaron también, no sé. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio a mí me costó un montón. Un libro que podía haber leído en una semana me costó casi un mes, porque no me atrapaba, no me terminaba de atrapar el libro. Pero en cuanto a los clásicos, soy un defensor de que hay que leerlos. No sé por qué. Debe ser por una cuestión quizás por una cuestión de tener un poco de cultura general o saber de qué se está hablando. Yo soy muy de referenciar libros, entonces me gusta eso también de poder tener conocimiento sobre ladrillos, como les digo normalmente. Bueno, en mi ¿Vos, caso Ariel? también opino igual que Maxi. Siento que son necesarios leerlos, pero a su tiempo. Es decir, no es como obligar en el colegio, por ejemplo, ¿no? A los estudiantes a leerlos todos seguidos. Siento que cada libro tiene su tiempo. En mi caso, bueno, para contar una anécdota, Cumbres Borrascosas se me hizo un bodrio leerlo, no me atrapaba. Y ya después de unos años ya lo leí, ya más tranquilo y todo bien, ¿no? Pero cada uno tiene su tiempo, siento yo. Excepto la A Odisea. mí... Lo dice a mí me No, no te Odisea, encanta. gusta. no, por Dios. Lo A mí tenía, no lo tenía en un no- libro de 250 páginas en una letra, no sé, era Arial, Va, pero sí, eso tamaño quizás también 9. influyó un poco eso. Sí, quizás un poco también te influyó el libro en particular que tenías, pero la Horrible. edición. Pero a mí sabe que no me... La Odisea me gusta en realidad, tanto la Odisea como la Ilíada. Me acuerdo que a mí, por ejemplo, en el profesorado, cuando yo estudié, me dijeron que elija una de las dos y la lea, y yo me leí las dos, en realidad. Y hoy en día yo trabajo con esos libros, con la Odisea en particular, solo que bueno, no trabajo con el original, les doy capaz que solamente un fragmento de un capítulo y después trabajamos con una versión adaptada por una cuestión de tiempo, porque sería medio dificultoso con Ujú, adolescentes estar traduciendo letra por letra casi lo que tenés que, porque tiene un vocabulario que queda un poco anticuado para Y nuestra claro. época, pero me gusta. ujú, Sí, a ver, con respecto, mi opinión con respecto al tema de los clásicos, una cosa es lo que yo opino en cuanto a mi vida y otra cosa es lo que yo considero para el resto, porque también no nos tenemos que olvidar que la pregunta inicial era ¿para qué leer? ¿Para qué la gente tiene que leer? Más allá de nosotros tres. Entonces, Mm. bueno, en mi caso en particular, adhiero un poco con lo que estaba diciendo. Creo que de los dos me sentí un poco más representado con lo que estaba diciendo Maxi. A mí también me gusta conocer, ya yo soy profesor de literatura y aparte, bueno, tengo esta página ahora de Instagram en la que hablo de literatura. Entonces, me gusta, siento que está bueno cuando de repente me hablan de un libro, por ejemplo, recién por decir algo. Maxi dijo 1984, yo entendí la referencia, como dice el Capitán América. ujú. Entonces, me gusta eso, creo que está bueno. Pero también es verdad que como estaban diciendo recién, no hay que apurarse. Creo que siento que los libros siempre te van a estar esperando igual. El libro no está apurado. Te va a estar esperando, aunque sea dentro de 10 años. Hay libros que yo me compré hace 5 años y que los leí en las vacaciones pasadas. Entonces como que siento que eso te está esperando. Y hay libros que quizás no son para vos también. Mismo, o sea, ya no es que lo diga yo, Cristian, un X en el mundo, sino que mismo Borges, en una, ya que lo estamos nombrando tanto, en una entrevista me acuerdo que él decía también, decía una cuestión algo así como, si vos estás leyendo El Quijote, y él era muy cómico porque él cada vez que nombraba un libro, nombra como dos o tres diferentes, y él decía, por ejemplo, si estás leyendo El Quijote y no te gusta porque te parece aburrido, y hacía como un paréntesis, que para mí no lo es, Sí, sí, déjalo. así es. Si estás leyendo, no me acuerdo, nombra como dos o tres, El Quijote es el que me acuerdo, nombra como dos o tres, y él dice, porque quizás no es para vos. O sea, la lectura también no nos tenemos que olvidar
que una cosa es si vos estás por tu formación, por la escuela, te obligan a leer, bueno, eso es una cosa, que no está bueno y más, pero si vos estás leyendo por placer, o sea, la palabra lo dice, placer, entonces no deberías estar leyendo cosas que no te gusten. Entiendo igual mucho lo que dijo Maxi, a mí me ha pasado de libros que de repente los sufrí un poco, me resultaban medio tediosos, por ejemplo, por decir uno, El lobo estepario, eh, Mm. me Me lo costó han un poco recomendado, leerlo, no la lo leí verdad es un todavía. libro chiquitito y me estuve como 2 semanas. Sí, ¿No me es lo un libro recomendás interesante, entonces? a mí la verdad no me terminó de gustar, no sé, era un libro con muchas divagaciones, planteos muy complicados que tenías que estar todo el tiempo retomando y que quizás no era lo que quería leer en ese momento en particular, pero no me arrepiento de haberlo leído, no es un libro que de momento estoy planeando releer, pero, pero es un libro que Ujú. me alegro conocerlo por lo menos, entonces me parece que está bueno eso, pero creo que siempre uno debería priorizar también el leer por gusto también. Porque si no estás matando la actividad un poco. Si vos Cla- decís yo hago deporte, pero después haces béisbol y no te gusta, no entendés ni de qué va eso, es como que... Sí, sí, entonces, tal cual. ¿por qué haces eso? Pero es como, a mí siempre me pasó que es como leer un libro, es como, lo comparo mucho con una serie, no sé si te enganchás con una serie o no. Por ejemplo, Ujú. no sé, a mí yo no me enganché nunca con, más de uno me va a matar, pero de Breaking Bad, no sé, nunca la me pude terminar de enganchar y no me enganché. A mí me pasó lo mismo. Eh, A mí igual. pero listo, ya está. No, bueno. Tenemos gente que vio Breaking Bad que no nos va a escuchar. Sí, el Eh, podcast, canceladísimo el podcast. que el 80% ya no lo escucha. No, bueno, como les comentaba, me pasa eso, que por ahí un libro no te engancha en las primeras páginas y no te gustó y listo. Pero no quiere decir que todos los libros sean iguales. Hay gente que directamente te dice, no, Ahí yo no está el leo porque me tema. aburre, ¿no? Y capaz que es lo que decís vos, Cristian, capaz que no encontraste el libro que te atrape. Es que yo siento O que el tuviste... Ah, error perdón, perdón. Es que yo siento que el error está en querer que todos, eso se ve especialmente como en el colegio o en la escuela, querer que todos lean exactamente lo mismo, como que si todos tuvieran la misma Mm. capacidad, como que si todos tuvieran los mismos gustos y en realidad no es así. Y especialmente si se quiere fomentar el hábito de la lectura. ¿Qué mejor forma de fomentarlo que con lo que a la persona le gusta? No con lo que le impongan. Ya posteriormente la persona verá si escala otro tipo de literatura o no, pero ya es cuestión de cada persona. Estoy completamente de acuerdo, sí. Sí, o sea, hoy creo que hay muchas opciones y algo que justo, que era lo que estaba por decir, justo que me quedé escuchando lo que estaba diciendo recién Ariel, pero con respecto a lo de Maxi, me parece que también hay muchas personas que se cierran a la literatura no porque no me gusta leer, sino porque tuviste una mala experiencia. Porque tuviste un Ujú. profesor que de Claro. repente te dijo, cuando tenías 13 años, que te leas entero Don Quijote sin ayudarte. Entonces, como que también El es muy Martín posible Fierro. eso, por eso. Pero ¿sabes qué? Mira, ahí justo, lo acabas de nombrar, me nombras a Martín Fierro. A mí me pasa algo particular, porque justo ustedes están ahora tirando esos comentarios, no, porque en la escuela, y yo estoy en la escuela, entonces yo puedo dar también la otra visión. A mí me pasa, Ujú. por ejemplo, ya con el Martín Fierro que estamos nombrando, me pasa con el Martín Fierro que de repente es un Ujú. libro de literatura argentina, te comento para vos, Ariel, que forma Ujú. parte como de nuestros como libros más importantes. Ujú. Y lo nombro todos los años cuando le digo, bueno, vamos a leer este libro. Y me pasa siempre que alguien me dice, oh, qué aburrido, oh, el Martín Fierro. Pero no tienen ni idea de qué se trata el libro. Pero es porque Ujú. un primo, un amigo, alguien les dijo que era malo. Y Tiene Ujú. quizás se lo tiene una enseñaron. composición hermosa el Martín Fierro. Yo por ahí no Y, se, soy, y pero tiene cuando una te linda pones a composición. leerlo, es súper interesante lo que. O sea, uno se Ujú. imagina como el gaucho tranquilo con su guitarra. Y el Martín Fierro era re picante. O sea, que te apuñalo acá, que te apuñalo allá. Es re divertido para leerlo. O sea, vos o sea, a mí nos matamos la risa. Y después suele pasarle que les gusta mucho el Martín Fierro. Pero Ujú. también depende cómo lo trabajé. ¿Vos qué hiciste como profesor? ¿Te sentaste y le dejaste que lo lea solo, que ni entendía el vocabulario? Ujú. ¿Le dijiste que lo lea todo en su casa o te pusiste? O sea, yo por ejemplo cuando antes de dar Martín Fierro hago un poco de comparación y les muestro, por ejemplo, traigo algunos videos de chicos haciendo batalla de rap, o sea, de batalla de Ujú. gallos, que es lo mismo que hacían los gauchos en esa época. Entonces, cuando Ujú. empiezan a ver que hay cosas cercanas a ellos que están interesantes, quizás se predisponen de otra manera. Entonces también es eso. Muchas veces quizás uno dice, ay, no me gusta la literatura, pero porque vos tuviste una mala experiencia, ¿no? Que no te gusta la literatura. No conociste un libro que te valiera la pena, capaz. Y también por, ahora como lo estaba mencionando, la falta de contexto, que muchas veces no se contextualiza el texto como tal o la obra,
por ejemplo, Martín Fierro, yo lo leí, de hecho, Ah, mira. en la universidad, creo que fue en el curso de literatura latinoamericana. Sí, creo que fue en ese específicamente. Y claro, a uno le dan un contexto y demás, entonces uno lo entiende mejor. Pero yo digo, o sea, si un lector no recibe ese contexto, va a entrar en el libro y va a entrar como perdido, porque no va a poder guiarse de qué es lo que Claro. está realmente sucediendo con el contexto Sí, con histórico y ese y con social. un millón de libros, con cualquiera que hable de Ujú, dictaduras, con la Odisea, con cualquier cosa. O sea, creo que eso también es bastante, en este caso en particular, es tarea un ujú. poco de los docentes, también depende de eso. O sea, yo algo que considero en general, acá esto seguramente va a ser esos comentarios polémicos que después, como antes, hace un rato ya cancelaron a Maxi por lo de Breaking Bad, o sea, ahora yo voy a tirar No, el mío. perdón, a los tres nos cancelaron. Yo acá escuché a Yo los ya me tres lavaba las diciendo manos. que no lo atrapó. Ya me lavé las manos yo. No, si yo digo que es muy buena la serie. No, pero a mí me Por pasa. la duda decía yo que era muy buena. Yo considero que un profesor, un docente, es capaz de arruinar una materia. Que a vos odies algo por él, porque depende de cómo te la explique o no Oh, te la sí. explique o la que haga, influye Ujú. demasiado. Pero también hay verdad una cosa, porque está la típica. Yo veo mucho meme en internet de, ay, enseñar clásicos en la escuela y demás. Pero también hay que tener en cuenta, porque muchas veces quedan como los villanos, los docentes. O sea, yo quedo como el villano, que porque vos decidís darle clásicos. Pero también es verdad que nosotros, los profesores, hacemos lo que podemos dentro de un margen bastante estrecho, porque no nos dan mucha libertad de acción en cuanto a los temas y Ujú. cosas que tenemos que enseñar. Entonces, hay veces que vos no podés evitar, o sea, yo intento buscar la vuelta, como te digo, les acerco de otra manera, meto algún libro que sea contemporáneo en el medio del año y cosas también más afines, pero hay cosas que no puedo evitar darles también. Entonces, como que a veces también tendremos que ser un poco conscientes de eso. Y quizás el ataque muchas veces me parece verlo enfocado, porque ves memes, ves lo que sea, y siempre dice, el profesor que está dando esto. Y en realidad el profesor es porque lo están obligando a él también a enseñar eso. No, no le queda otra también en esas circunstancias. Yo O sea, tuve la experiencia en la secundaria, hablando un poco de esto, de los libros que... Y es uno que me quedó bastante grabado, Bodas de Sangre. Es García una Lorca. obra, sí, Ujú. es una obra de teatro. Yo ahí ya, para esa época, yo ya a mí me empezó a gustar la literatura, pero por el lado poético, ¿no? Porque yo leía mucho poesía. No tengo esa constancia por ahí, entonces encontré en la poesía algo que abría un libro, leía dos o tres poesías y no tenía la necesidad de seguir recordando, o por ahí lo agarraba 2 días después y seguía leyendo. Entonces me gustaba la poesía por ese lado. Cuando en la secundaria nos hacen leer Bodas de Sangre, dije, che, esto no me termina de gustar. No es como una novela, es como que me estás planteando todo. Y recién de grande, y te estoy hablando de grande no hace mucho, quizás hace 3 o 4 años, volví a leer obras de teatro. Por eso coincido en lo que dijo Cristian, que hay veces que tiene una mala experiencia y por el resto de o sea, no digo el resto de la vida porque no me pasó a mí para el resto de mi vida, pero sí por mucho tiempo me quedé con ese sabor amargo con las obras de teatro en general porque no me Ujú. gustó en su momento, por una obligación, porque no me gustaba cómo estaba narrado, porque eh, no había margen a la imaginación quizás dentro de ese texto y no me gustó. Sí, yo tenía una profesora que me acuerdo cuando estudié para ser profesor, no en la escuela secundaria, una profesora que me acuerdo que ella decía que, y ahora estamos hablando de docencia, nada que ver, pero bueno, tiro este y ya volvemos al tema, decía que en realidad, o sea, el alumno es como una casa cerrada, tiene la puerta trancada y está ahí cerrada. Entonces vos no podés venir con tu pie a tratar de pegarle una patada a la puerta y tratar de meterte a la fuerza con tu libro, lee esto, sino que vos lo que tenés que tratar de hacer es abrir una ventana, meterte en la casa y después abrís la puerta y ahí entras, medio a lo Troya. Y me Ujú. parece que es esa la clave. O sea, yo a veces intento también modificar un poco los textos que voy a leer, por ejemplo, por tirarte un ejemplo. Eh, Hay un año en el que yo podría trabajar tranquilamente con Romeo y Julieta. Y Romeo y Julieta es una obra que me Ujú. gusta a mí, pero que soy consciente de que tiene monólogos muy largos, partes que son un poco densas por el vocabulario. Entonces yo, por ejemplo, encontré una obra que se llama De cómo Romeo se transó a Julieta, y que es como una especie de adaptación de Romeo y Julieta, pero en Argentina hoy en Tranqui. día. Sí, y les encanta, porque Ok. al mismo tiempo los chicos son chicos de escuela secundaria, los protagonistas, y ellos están ensayando Romeo y Julieta. Entonces, al mismo tiempo, meto ahí en la clase fragmentos de Romeo y Julieta.
Y vemos lo otro en donde hay un vocabulario más común, hay incluso insultos y demás, y les encanta esa obra. Hasta ahora no tuve un solo curso al que no le gustara. Entonces también creo que está ese. Vos a veces hay otras formas de utilizar distintos métodos. Hasta ahora, por ejemplo, o sea, decimos, no, los adolescentes no leen, y a mí me pasa que en cada curso que tengo siempre tengo una banda de chicos que están todos metidos en Wattpad. Más que nada chicas, pero muchos en Wattpad, que es una plataforma de escritura y qué sé yo, y de lectura. Entonces, o sea, creo que también uno muchas veces está plantado en su lugar y como que no se sale de ahí, ¿viste? No intentás De la zona de acercarte vos. confort. Ahí está el tema. Entonces se queda con la forma de enseñar de antes. Pero bueno, ahí Igual ya tiene creo que ver, Sí. o sea, más allá de que estemos hablando de docencia, tiene mucho que ver sobre el tema principal que estamos tocando. O sea, yo por lo Sí, menos sí, lo tal cual. relaciono bastante. Ajá. Sí, o sea, creo que siguen siendo todo variantes de por qué leer. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando, creo que esto sería un poco de por qué muchos no quieren leer. O sea, muchos no quieren leer por eso, porque por ejemplo, de repente tuvieron malas experiencias, ya sea por su cuenta, ya sea en la escuela, tuvieron un mal profesor. Entonces también creo que ahí, justo, creo que fuiste vos, Maxi, que lo dijiste, que muchas veces por un libro se niega a la literatura entera. O Claro. sea, a mí me cae mal ya está, todos son iguales. Entonces como que ahí me parece que es una generalización que es bastante peligrosa en ese caso. Después, acá algo que encontré, les quería compartir, pues estuve también, viste, un poco investigando. Si bien era un poco reflexivo este tema de hoy, era más para que cada uno sacara sus conclusiones, estuve buscando material, también videos y qué sé yo, y encontré un video donde de repente decía el tema de como motivos por los cuales tenés que leer. Y hay un par con los que estoy de acuerdo y hay uno, por ejemplo, que me hace un poco de ruido. El primer motivo que te daba el video era porque te hace más inteligente. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Te hace más inteligente leer? Mm, No Es- sé, depende que leas. O sea, Iba a no voy decir a lo ponerme, mismo. claro, no voy a ponerme, pero sí, no, bueno, sí o no, no sé. Fue Tenés un que balde de jugar agua acá, fría esto. ya como Breaking Bad, ¿viste? Después de decirlo de Breaking Bad, ahora ya no se la quiere jugar con nada. No, bueno, me la juego. Para mí depende mucho de lo que leas. Si uno está acostumbrado a leer, eh, no sé, por ejemplo, perdón a los coelistas, pero no se aprende mucho, sinceramente, de Coelho o de la autoayuda en general, porque Ujú. creo que es un tema para otro podcast igual esto. O hay poetas hoy contemporáneos de los cuales no critico, pero sí un poco reniego, que son oraciones muy sueltas en Twitter, ¿entendés? Mm, Ese tipo de textos no sé si te hacen más inteligente. Hay otros que sí, hay otros que sí. No, y vuelvo a lo mismo, ¿qué tipo de inteligencia? Porque no sé si Ujú. el tipo de inteligencia sería un tipo de inteligencia vocabularia, un tipo de inteligencia expresiva. ¿Qué tipo de inteligencia? ¿Para qué lado apuntaría esa inteligencia? Yo opino igual que Maxi en el sentido de que sí, dependiendo de lo que se lea y también dependiendo de cómo se lea, ¿verdad? Porque si mm, se lee muy por encima, como que el punto crítico no se va a desarrollar mucho, ¿no? O si se acepta como verdad todo lo que se lee también. Y sí, también me encantó esa idea de qué tipo de inteligencia, porque dependiendo del tipo de inteligencia uno va a leer una u otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere, ahora que se menciona mucho, ¿no? La inteligencia emocional, si uno quiere desarrollarla, pues van a ser evidentemente temas que abarquen sobre este tipo de temáticas, ¿no? Es decir, uno no va a ponerse a leer, yo qué sé, por ejemplo, a Cortázar para aprender inteligencia emocional, porque Cortázar es más reflexivo en otro sentido, ¿no? Más de punto crítico, más de analizar otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo. Sí, o a Schopenhauer Exacto. te terminás ahorcando, Exacto. ¿viste? Exactamente. Sí, creo que también es verdad que siento que, a ver, es como que muchas veces nosotros planteamos el tema de la lectura y ser lector como un blanco o un negro. O sea, de repente me pongo esta camiseta y ya me vuelvo Ujú. lector. Y siento que en realidad es como, no es una carrera, sino que es como una maratón. Es todo un viaje el ser lector, es toda una transformación.
Y creo que sí es verdad, vos por ejemplo destacabas, por ejemplo, no sé, Coelho. Yo quizás, por decirte otro, a mí me pasa, yo no soy fanático de Harry Potter. Estuve leyendo los libros, ya voy por el tercero, más que nada obligado, porque todo el mundo me estaba diciendo, léetelo, léetelo. Bueno, entonces de a poquito me lo empecé a leer. Y la verdad que empezándomelo a leer, me doy cuenta que la opinión que yo tenía de antes no varió mucho, no, me siguen sin gustar. Pero de Ujú. repente yo valoro que un montón de gente, varias generaciones, eh, se volvieron fanáticos de la lectura por eso. Yo tengo muchos alumnos que de repente a partir de Harry Potter empezaron a leer otra cosa. Entonces, Ujú. no tampoco critico tan así tajante porque podés ser fanático de Coelho, pero si después eso te abre las puertas para otras cosas, entonces te aplaudo igual. Ujú. Eh, y sí, creo que también está relacionado con lo que estaban diciendo ahí, o sea, creo que en eso opinamos todos parecido, que sí, que influye mucho las cosas que leas en distintos modos. Ahí, por ejemplo, después el video, si bien creo que está, una cosa está relacionada con la otra, el video lo separaba, decía como otra cosa por la cual deberías leer es amplía tu vocabulario. Sí, es verdad, o sea, hay muchas cosas y sí, creo que también influye mucho lo que leas, o sea, no es lo mismo estar leyendo, no sé, de repente manuales técnicos que literatura y Ujú. dentro de la literatura Sí, sí. qué rama de la literatura. Aunque igual Ujú. siento que de todas maneras, eh, pues no hay que también como desprestigiar lo que es la literatura, porque muchas veces parece como que solamente es importante leer si estás leyendo cosas que sean como para aprender, yo que sé, de historia y demás. Y creo que yo hay un montón de cosas que he aprendido basándome en libros, sobre contextos, sobre cosas, un montón de cosas. Entonces creo que también, o sea, todo lo que sea lectura siento que es beneficiosa y Está muy que... bueno Sí, sí, cuando vos lees algo y que te lleva directamente a buscar otra cosa porque es tal cual, referencia. tal cual. Ujú. Y eso sí te enseña un montón. Hay veces que vos estás leyendo algo y decís, che, ¿por qué dijo esto? A ver, googleas. No sé. Sí, creo que fue Ajá. Ariel el que lo dijo después, o Mm. vos al principio, que decían esto de cómo leemos. Creo Ajá. que ahí está la manera, eso es fundamental. O sea, a mí me ha pasado de textos que lo he leído muy de joven, en una época en la que yo de repente quería consumir y consumir libros, y algunos me los leía muy por arriba. Después los estuve releyendo hace tiempo y me doy cuenta que hay un montón de cosas que se me habían pasado, pero hiper por arriba, que no las ni siquiera me percaté. Entonces también creo que eso, la manera en la que leemos es muy importante. Creo que, y no todos sabemos leer correctamente. Estaba mirando justamente entre las cosas que miré un video que hablaba un poco sobre la manera de leer y que muchas veces nos enseñaron de una manera que quizás después te resulta tedioso leer, te cansa mucho, te da sueño, pero porque estás, viste, como muy separando Ujú. letra por letra, como que no identificás el todo, te cuesta Sí. tener comprensión lectora, entonces la manera de Ujú. leer creo que es fundamental también. ¿Alguno ha leído a Sábato, a Ernesto Sí, Sábato? Sí, sí. ¿Conocen Heterodoxia, el libro Heterodoxia? No, lo no. escuché nombrar Es un nomás. ensayo, sí, es un ensayo que eso te hace, es un libro que te hace estar todo el tiempo con una mano en el libro y otra mano, es una lectura demasiado pesada, pero es un Mm, libro Ok. que te hace, a mí me hizo conocer, no sé, como 10 o 9 o 10 autores que no conocía, referencia a mucha filosofía, pero bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, que es un libro que referencia mucho a otro tipo de literatura Ujú. y que te hace aprender otras cosas también. sí, Sábato no, yo lo tengo más por el lado literario, me leí sus novelas, no leí la parte como académicas Ujú. así de Mm. los otros tipos de textos. Pero bueno, sí me pasó por ejemplo con una autora que quizás de otra manera, para como dar otro ejemplo diferente a lo que estabas diciendo. Por ejemplo, a mí me pasó con una autora que no recuerdo el apellido, encima no llego al libro, acá no lo tengo tan cerca, no lo llego a ver bien, pero se llama Sara, es una autora mexicana, y el libro se llama Demasiado Amor. No sé si lo escucharon nombrar. Es una No, no lo novela tengo. que No. básicamente dentro de una novela metió creo que todos los aspectos de la cultura mexicana. Es como que si te tomás el trabajo de investigar las cosas que dice ahí, conoces a Ujú. México prácticamente. Y bueno, y fue un libro que me llevó bastante tiempo, estuve como un mes para leerlo, le iba haciendo pausa, porque de momento me agotaba un poco, pero conocí muchísimas cosas, porque te hablaba de esculturas, iglesias, literatura, de un montón de cosas, pero dentro de una novela, no es que te lo iba haciendo como una cosa teórica. El Chavo del Entonces, Ocho. no, creo que el Chavo del 8 ahí, mira, ahí hay un punto menos para la autora, que me parece que no lo mencionó, pero Ok. habló de un montón de cosas, la verdad estaba muy bueno en ese sentido.
Un ejemplo que se me acaba de ocurrir es La Iglesia del Diablo de Machado de Asís. Es un texto, es un cuentito pequeño. Y a través de ese cuento, por ejemplo, en lo personal, uno ve realmente cómo funciona la mente humana a través de las creencias, ¿no? Cuando se les impone algo, y aunque sea lo más absurdo, ¿no? Cómo tienden a tener el mismo mecanismo de acción, ya sea que el diablo esté, en este caso, que era como lo que trataba el texto, ¿no? Haciendo su propia iglesia, ¿no? Y haciendo sus propias prohibiciones. Entonces también ayuda a conocer al mismo ser humano, cómo acciona en diferentes tiempos, de acuerdo con diferentes cosas. Sí, sí, son múltiples las cosas. Hace un rato estábamos hablando del vocabulario, ayuda a la memoria misma, porque hoy en día estamos acostumbrados, yo mismo, ahora mientras estoy hablando con ustedes, tengo la pantalla con un millón de cosas. Tengo archivo Ok. Word, el coso grabando, estoy por todos lados. Y estamos acostumbrados así, a vivir en ámbitos en donde todo el tiempo estamos bombardeados con notificaciones, con esto, con lo otro. Y con el libro, para poder entenderlo, no te queda otra que sentarte y concentrarte y mínimo estar 10 15 minutos ahí, releer si te perdiste. No es como una serie, porque muchas veces capaz que la parte visual en una película, no digo que todas, pero muchas veces en una serie, en una película, uno tiene una actitud completamente pasiva. Vos estás sentado, Ajá. estás viendo cómo el superhéroe le está pegando piñas al otro y estás viendo al otro, pero capaz que, repito esto, no todas, hay algunas que capaz que sí, pero la mayoría de las películas quizás son esto, vos recibir. En cambio en un libro vos te tenés que empezar a mentalizar, ponerle una cara al protagonista, porque ahí te dicen tiene ojos azules y pelo castaño, pero te lo tenés que imaginar vos. Sí, Entonces ayuda a la imaginación, sí, a sí. la imaginación, a la memoria, para acordarte todas las tramas, las subtramas, o sea, como que es Ujú. bastante, o sea, por ejemplo, los que yo no tuve la suerte todavía de meterme en ese en un universo, pero los que se metieron en el Juego de Tronos, o sea, ya la serie Sí. me costaba a mí Ujú. acordarme de los personajes, y con el libro, o sea, tenés que hacer un esfuerzo bastante grande para acordarte quién era cada uno de cada familia o 100 años de soledad, o Ajá. sea, como Sí, bueno, que, me pasó Ajá. con El Señor de los Anillos también, sí. sí, tal cual. O algunas veces ni siquiera dan descripciones y uno mismo tiene que hacer el esfuerzo para ponerles diferentes rasgos. Mm. Igual ahí Sí, sé que eso no me gusta tanto, cuando ya hay un par de libros que he leído que casi que carecen de descripciones, casi nada, y ya a ese punto no me Ujú. gusta tampoco tanto. No el ¿te extremo imaginas de... un bulto gris Pero ahí está el tema, ya hablando? no sé ni lo que está pasando, o sea, ya ese ya me parece que no, ese es algo que no me gusta a mí. Pero No, igual ayuda a desarrollar sí, 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 no, las a ver, conexiones yo cerebrales, siento que ¿no? tiene que haber un punto Sí, medio. no solo la imaginación también te lleva a ejercitar también a la reflexión. Exacto. Uno como escritor también necesita ese estímulo para poder reflexionar y poder tener en algún momento algo para escribir. O sea, eso también es un motivo para por qué leer también. Para tener ese estímulo. Ujú. Sí, y muchos autores, creo que Borges lo decía, pero bueno, me corro un poco de Borges porque ya parece ¿viste? Un coso temático de Borges, pero Borges, King, lo decía King también, y varios autores, porque creo que ya es medio un cliché que lo dicen todo el mundo, pero algo que se repite mucho dentro de la literatura por parte de escritores es la típica frase de que para poder ser un buen escritor, vos primero tenés que ser un buen lector. O sea, ¿cómo voy a ser Ujú. un jugador de fútbol si nunca vi un partido, no sé cómo se juega, no sé para dónde, nada? O Ujú. sea, creo que muchas veces siento un poco que está como un poco subestimada la tarea del escritor. Porque vos de repente, imagínate, yo ya sé, yo no soy bueno jugando a la pelota, nunca lo fui, lo reconozco, ya sé. Entonces yo no voy a apuntar a jugar en el Barcelona o en cualquier... el Barcelona ahora justo no es el mejor ejemplo, pero Sí, en sí. el PSG no voy a apuntar a eso, porque yo reconozco mis limitaciones. En cambio, la escritura parecería que es algo que cualquiera lo puede hacer. Y a veces también requiere un talento, requiere una habilidad, requiere una preparación. Y mucho como que dice, bueno, a mí no me importa leer, escribo cualquier cosa. Y como que muchas veces destacan eso de autores, que vos también tenés que Ujú. consumir lectura, ver, porque ahí también ves cómo lo hicieron otros, técnicas, maneras, o sea, también Igual yo hay... le. Sí, sí, Cris, Ajá. pero usted, le voy a hacer una pregunta a ustedes, porque esto sí. que estás diciendo es Ujú. algo que yo siempre lo pienso. Y a ustedes le hago una pregunta. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta cuando leen a alguien que tiene poca lectura? A ver, depende.
es, por ejemplo, o sea, nadie, no importa que hayas visto entrevistas o no, creo que nadie puede decir que Borges es un mal lector cuando vos estás leyendo en todas sus cosas miles de referencias a todo tipo de cosas. Entonces, creo que Por una supuesto. manera, por ejemplo, es cuando ves buenas referencias, bien utilizadas, bien, y después, no sé si es algo que se pueda palpar, porque es lo mismo que decir, si un jugador, al verlo jugar, yo puedo saber la cantidad de partidos que vio en su vida. Quizás eso no, pero creo que dentro de la calidad como escritor, eso forma parte. Yo a eso es lo que refiero. No digo que sea totalmente imposible, pero a lo que voy es que me parece que es algo importante, que forma mucha, o sea, dentro de la escritura, porque siento que para escribir, vos ver algo que esté bueno, esa persona tiene que ser una persona bueno, que lo haga constantemente, que se anime a practicar, a equivocarse, a volver a hacerlo, que se forme quizás un poco, o sea, no es tampoco porque ves miles de escritores que pasaban a la Mm. historia sin haberse formado, pero a veces, Ujú. no digo la educación formal de ir a la universidad, pero quizás talleres de escritura, algo que te abra un poco la cabeza también está bueno. Y creo que son un montón de cosas las que te forman como escritor. Me parece que o sea, es como decir eso, lo que dije recién. Si vos leyendo a alguien podés darte cuenta de si fue a talleres de escritura. Me parece que no puedo darme cuenta de eso. En algunos casos sí, cuando usan buenas referencias y demás, pero no es algo que sea palpable, pero yo lo que voy es que me parece que es algo que no es como un título que vos lo tenés que exponer cuando vos conoces a alguien, pero es algo que deberías hacer vos. A veces sintácticamente te das cuenta. O por lo menos, no sé, si vamos a lo estético también, por ahí, perdón, Ujú. por ahí estéticamente, si alguien tiene cierta lectura encima, va a intentar, no digo copiar, pero guiarse más o menos para dónde ir. Es lo que opino yo, ¿no? En No, cuanto no, a pero la... no estaba. Igual creo que tampoco no dije, no es que te contradije igual. No, 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 Más o menos no, creo que por vamos supuesto. por lo mismo. Yo lo que decía era que quizás pues tu pregunta fue muy tajante, fue si se pueden dar cuenta. Yo creo que no, pero tampoco es algo como que el escritor debería confiarse con eso. Igual nadie se da cuenta porque creo que es algo que eso debería ser una preocupación tuya como escritor, intentar hacer eso. Mm. Al menos a mí, yo humildemente intento escribir y demás, y a mí me encanta leer, yo no podría dejar de leer y seguir diciendo que soy, o sea, que escribo y demás, porque creo que eso te abre, o sea, a partir de lecturas que tuve yo, lo que yo estoy escribiendo ahora, yo estoy trabajando en una novela, y la fui reformulando un montón de veces al ver distintas cosas, no queriendo copiarla, pero después me di cuenta de que quizás esto no estaba tan bueno lo que estaba haciendo y que habían un montón de otras técnicas. O sea, porque también creo que eso está relacionado con lo que estaban diciendo hace un rato de cómo leemos. O sea, también está la Ujú. manera de cuando. Yo creo que eso también es una. Ariel, no sé, vos escribís también. Sí. Porque sé que Maxi escribe. Y cuando uno escribe, creo que también está el tema de. Uno siento que a veces empieza a leer de otra manera. Empezás a ver también la Uno se vuelve manera. muy autocrítico, se vuelve muy autocrítico Ujú. también. Sí, pero lo que iba, cuando está leyendo algo, empezás a ver, al menos a mí me pasa, no sé si esto capaz lo estoy generalizando y no es tan común, pero a mí me pasa que yo empiezo a ver cómo utilizan los puntos de aparte, cómo utilizan los signos acá, cómo Ajá. utilizaron esto. Entonces ya lo estás leyendo de otra manera, estás como tratando de aprender un poco de ese libro. A mí yo lo hago mucho, cuando un libro me está gustando, empiezo Sí. a estudiármelo un poco, ver cómo utilizan todos esos recursos. Respondiendo un poco a la pregunta de Maxi, también uno se da cuenta, por ejemplo, o al menos es como un indicio, porque uno no puede como asegurarlo así, ¿verdad? Escrito sobre piedra, pero que alguien tal vez no tenga un buen bagaje de lecturas cuando repite lugares comunes de manera excesiva y que usted ve que no es Sí. intencional. Es decir, ya ahí usted dice, de ahí, pero no, ni siquiera lo está innovando, ni siquiera le está dando una vuelta, no está haciendo una especie de parodia o de carnavalismo del asunto, entonces usted dice, no, es que en efecto, al no leer, no sabe que esto es un lugar común, por ende va a caer en él. Es lo más Mm. esperable, ¿no? Sí, muy buen punto. Sí, que ahí entraría también no solamente las lecturas que tengas, sino lo que yo mencioné así medio a la pasada recién de la formación. Muchas veces quizás en talleres, en cosas, en distintos tipos de... hoy en día tenés hasta en internet videos y cosas de gente Ajá. profesional que te está explicando cosas. Entonces quizás también si hubieras investigado un poco también te podrías dar cuenta de todo ese tipo de cosas. Bueno, pero entra también, entra también en lo que es, o sea, investigar, entra también en lo que sería leer para aprender lo que está, un poco de lo que estás haciendo, de la formación. Sí, sí, sí. Quizás no es necesario leerte, no sé, un montón de libros de, no sé, un montón de novelas, pero por lo menos entender cómo se hace una novela y ya ahí tenés que leer algo Exacto.
para poder guiarte un poco de cómo se hace. Lo mismo de los talleres como decías vos, los talleres también se puede, también calculo que los talleres, yo nunca fui a ninguno, pero supongo que también te enseñan o por lo menos te ponen de ejemplo otros escritores. No sé si te sacan de la nada así, bueno, se escribe así y intenten hacerlo. Yo de momento todavía no participé, sí tuve una suerte de taller cuando estudiaba, hubo una materia que se llamaba taller, literalmente, y como que bueno, era como un taller, entonces yo siempre comparo eso con los talleres de hoy en día y en base a las opiniones y cosas que veo, más o menos era algo similar, quizás más amplio, porque muchas veces los talleres duran 4 encuentros y esto duró todo el año, pero creo que sí, a mí me hacían muchas veces escribir textos dependiendo de distintas consignas que quizás me hacían escribir cosas que no los hubiera escrito de otra manera y hay algunos de esos textos que los tengo guardados que me gustaron, o sea, creo que salieron algunos cuentos bastante lindos a partir de eso. Entonces creo que también es eso, muchas veces me mostraban distintos métodos, distintas formas, a veces sí, capaz que hablábamos de autores, pero no era tan teórico de miren cómo lo hizo Sábato acá, sino que era como, bueno, intenten hacer esto, pero de esta otra manera, con este otro tipo de narrador, y cambiar así cosas que eran herramientas básicamente. Hay cosas que, no sé, yo no recuerdo, porque decía fue hace muchos años, no recuerdo como algo puntual que te puedo decir, pero estoy seguro que muchas de las cosas que aprendí ahí después las empecé a utilizar yo a la hora de escribir. Claro, pero vos bien dijiste, es una herramienta. O sea, Sí, tal cual. no es también tener el punto de partida de cómo lo hace otro, también es una herramienta. Y vos después elegís, no sé, en el caso de la poesía, y vos decís, bueno, yo sé cómo se compone un soneto, es en decasílabo, 2 cuartetos, 2 tercetos, y después yo elijo si cuando voy a escribo un soneto, o escribo una décima, o escribo una prosa normal. Es una herramienta, que no te predispone a hacer siempre una sola cosa. Estamos como en el Áforo de Atenas, ¿viste? Yo lo que opino, digamos, en cuanto a este aspecto, digamos, yo, por supuesto que la parte del escritor es súper importante que tenga su bagaje de lecturas, eso es indispensable, y aquí lo explayo un poco más en el sentido de no solo lecturas de novelas, cuentos y demás, ¿no? O sea, ficción, sino también siento yo que sí es importante la parte teórica. Si uno realmente quiere empezar a escribir, tiene que conocer la herramienta y la habilidad que tiene, porque si no, se puede estar perdiendo de muchas capacidades de crear textos diferentes, de innovar, por ejemplo, a nivel estructural, a nivel de contenido, darle vuelta a ciertos lugares comunes. Ahora que se mencionan lo de los talleres de esto, ¿no? De escritura, también hay que tener mucho cuidado porque yo sí he visto talleres que a usted lo tratan de obligar de escribir de cierta manera porque si no, todo mal, ¿no? O sea, pésimo. Y normalmente estos son escritores viejos que quieren imponer su forma de ver la literatura o de crearla. Entonces, al final es como armarse de las herramientas, pero ir más allá. No caer también en el error de... Porque, digamos, la réplica es la réplica de algo leído, ¿no? De algo es expuesto, es algo bueno como para incitar la imaginación. Pero si se queda en eso, ¿qué de nuevo se estaría aportando? Es decir, el chiste es darle la vuelta, hacer que uno tenga un sello personal, ¿no? Porque si no estaría replicando lo de los demás, y entonces para eso mejor leo lo de los demás que ya está escrito, ¿no? Tal cual. Sí, Sí, sí. Sí, también hay que tener cuidado con esto. Yo lo decía ahora, bueno, los talleres y demás. Hay muchos talleres que son muy buenos, dictados por personas con mucho bagaje en muchas cosas, que ya publicaron, que saben de lo que están hablando, pero también hay que tener cuidado porque hoy en día con las facilidades de internet y con también la explosión que hubo durante la pandemia, porque en la pandemia me explotó a mí el celular de todo el tiempo, me salían cursos, talleres, cosas, como todo el mundo estaba aburrido en su casa, se ponía un cursito, algo como para, entre comillas, formarse. Y también es verdad que después a veces yo me ponía a averiguar, o mismo gente que yo conocía, y que quizás estaban haciendo un taller de escritura teniendo el primer año de la carrera nomás, o estando empezando el primer año y nunca habiendo publicado, y entonces, ¿de qué me estás enseñando? Si no sabes, si sabes menos que yo. Entonces, como que también es eso, hay que tener un poco de cuidado también donde los lugares en los que uno se mete, ¿viste? Investigar un poco, ver qué onda esta persona, ¿viste? Al menos entiende lo que me está hablando, porque si el taller se llama ¿Cómo publicar tu libro? Y esa persona nunca publicó, es como que en qué quedamos un poco, me parece. Bueno, por eso le vamos anticipando a la gente que está escuchando el podcast que vamos a hacer un taller de literatura.
Preparaban todo, ¿viste? Vieran que yo con eso tengo sentimientos encontrados, porque curiosamente los talleres que, al menos a los que yo porque sí he ido a varios, ¿no? Ah, mira. A los que yo he ido y que son impartidos por escritores que ya han publicado mucho, son los que menos me convencen. Porque saben, ok, como que ellos tratan de mostrar su forma de escritura, pero no lo saben de manera técnica. Entonces no lo pueden ni transmitir, no lo pueden ni explicar, o sea, lo hacen muy bien en sus libros, pero hasta ahí, muy bonito y todo, pero de lejos. O sea, O que no se pongan muy egocéntricos hablando de su obra ajá. solamente. Sí, Ay, sí, esa es otra parte. vendiéndote sus propios libros, ¿viste? Sí, era un Ajá. taller para vender libros nada más. Exacto. Yo trataba de, o sea, por eso me gustó hacer la aclaración ahora, cuando yo me refería a talleres, porque después van a venir muchos en los comentarios, no, pero los talleres son una porquería. Yo me refiero a talleres con más o menos cierto criterio, dictado por ciertas personas que tengan un bagaje, que no se pongan en esa postura que estaba diciendo Ariel. Siento que de esa manera, si se cumplen esos requisitos, sí vale la pena quizás. O sea, yo estoy la verdad interesado. Pasa que yo a mí no, hasta ahora no me metí porque bueno, por la pandemia, qué sé yo, y no podía, quizás no me quedaba ninguno cerca más y no podía ir presencialmente. Y eso es una cosa que me gustaría hacerlo presencialmente. Hacerlo virtual Sí. quizás no sé si me motivaría tanto, la verdad. Entonces, ¿Vos capaz sabés por que a eso mí no también empecé. me habían aparecido en pandemia, Cris, un montón de publicaciones de que empezaban talleres de poesía, sobre todo? Bueno, obviamente me va a parecer Ujú. lo que más he consumido. Y sí, también me parecía muy raro, por ahí miraba los perfiles y no... Pero bueno, es lo que vos decís, uno tendría que averiguar primero y ver dónde se mete. Sí, sí, a veces a mí me salían algunos que eran unas cosas hechas con Paint, cero esfuerzo. Escrito con Comic Sans. Sí, sí. Sí, no, viste, como muy horroroso ya visualmente era el flyer, viste, como que no te daban ganas de meterse Ojo, ahí, yo era como... haría un flyer en PowerPoint, viste, con las letras esas re grotescas, multicolores, bien No llamativo. sé, a mí me generaba el mismo efecto que si imagínate que yo voy por la calle y veo un pasillo así bien turbio, todo oscuro, y allá en el fondo dice taller, bueno, así me lo imaginaba. Ese era el efecto que me generaban esos flyers, que huía, ¿viste? Salir ponía. Pero, pero bueno, sí, creo que depende mucho de eso. Hay de todo tipo y bueno, si encontrás uno que vale la pena, creo que... más que nada nombraba esto como para una opción diferente, porque quizás uno piensa en formación y ya piensa que estoy refiriéndome a, no sé, profesor de literatura, estudiante de letras, cosas así. Y muchas veces incluso siento que hasta las carreras muy así, quizás hasta te sacan un poco las ganas. A mí me pasó que yo cuando estaba estudiando, la verdad que, excepto las cosas que me pedían para este taller y demás, muy poco escribí porque la verdad estaba tan saturado de todo lo que era el tema de la literatura, la escritura, mucho cosa académica me pedían, que quizás en el momento medio que me mató un poco las ganas que tenía. Entonces, recién ahora, hace un tiempo, cuando ya terminé, que ya estoy en otra etapa distinta de mi vida, quizás ahora estoy retomando esa actividad. Entonces, capaz que uno dice, yo estudio letras o estudio literatura, la licenciatura o lo que sea, para publicar un libro y quizás no es el camino que deberías tomar. No, Exacto. viste que O sea, no que es a lo que voy condición hay sine qua non. alternativas. No es condición sine qua non estudiar cierta carrera para hacer tal cosa. Uno lo puede hacer y... No. No, o sea, incluso como dije hace un rato, vos después te pones a investigar y hay un montón de escritores que no tuvieron una educación formal y que quizás se formaron por su cuenta, de Sí, autodidacta, o que de repente incluso ni siquiera tuvieron educación, no fueron autodidacta y igual publicaron por sus cojones que publicaron un libro y terminó siendo un sí, sí. clásico. Entonces, también bueno, hay gente que está como tocada por una varita y que bueno, que tiene un talento, porque esto es un talento también, si bien como que vos podés entrenarlo un poco más y qué sé yo, creo que hay ciertas personas que ya están tocadas como por algo especial. Entonces hay algunos que, bueno, sin haber hecho ningún tipo de preparación, igual lograron introducirse de lleno en este mundo. Pero creo que para el resto de los mortales está bueno, ¿viste? Poder intentar como formarse un poco, leer, y como que todas esas cosas te van formando, te ayudan. Son herramientas, lo que decíamos. Después, otra cosa, porque ahora ya se desvió un poco, pero yo les estaba comentando un poco estas cosas que decía el video. Una que me causó un poco de gracia, que decía, les digo cómo era el título y después más o menos les resumo un poco lo que planteaba, porque cada uno te tiraban un título y te explicaban después a qué se referían con eso. Y decía,
te Ok, ayuda a destacar. Leer te ayuda a destacar. Y decía, o sea, ok. como que el resumen sería que hoy en día nadie lee y eso te hace diferente. Sí, bueno, Ok. a veces es contraproducente, porque te hace diferente para el otro lado, ¿viste? Te hace introvertido. Ajá. Sí, creo que también Eh, ahí, si bien yo empecé todo esto como el chiste, acabas de tirar una punta en donde la llevaste para otro lado. O sea, creo que también la literatura es un gran refugio muchas veces. Perdón, yo no sé si vieron Al Diablo con el Diablo, una película Ujú. vieja de Brendan Fraser, Sí, cuando en uno de los deseos el chabón es escritor que y es está súper ahí en el sensible. medio, no, que está Ajá. en el medio de la charla así como Ah, sí, haciéndose el ya sé, ya galán, sé. ¿viste? Me dijiste Es eso y me imaginé, sofisticado. sí, me imaginé esa secuencia, te hace diferente y me imagino una persona así en el medio del, no, porque Borges, porque esto, Y re porque pesado. era un poco, creo que cuando lo decían ahí en el video, creo que era un poco con esa impronta, era como un poco de lo mismo que te hace más inteligente, era siguiendo ese mismo estereotipo, ¿viste? O sea, vos sos, Ujú. tenés anteojos y lees a Schopenhauer y bueno, sos súper inteligente y Claro, estás en un nivel distinto, ¿viste? Que los demás y podés simples hablar mortales. abiertamente de los males del mundo. Tal cual, o sea, te sentás con tres amigos así, viste, sofisticados y se ponen ahí a charlar y solucionar todo. Con túnicas blancas, ¿viste? Sí, No, no, tomando, Sí, tomando café en vino. Starbucks. sí. No, toda la descripción muy hipster, diste, igual. Sí, sí. Y porque era un poco eso lo que estaba diciendo. El video como que lo apuntaba por eso. Por eso yo se las tiro a ver qué opina. Capaz que ustedes me dicen, sí, la verdad que sí, yo me A mí destaco. me pasa particularmente que hay un estereotipo de intelectual que no comparto, Mm, y es que ese estereotipo de estar todo el tiempo metido en algo, ¿viste? Introvertido. Conozco mucha gente que es lectora, escritores, y son todo lo contrario, son eh, no sé, jodones, hiper decirlo como... jodones, Sí, 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 sí. decirlo. Eh, son hiper jodones, no sé, no tienen problema, hablan de todo, no están todo el tiempo referenciando cosas que han leído, no son pesados. Ujú. Y hay un estereotipo ya, lo mismo que del escritor tiene que ser romántico, decirle a cualquier persona, escribas o no escribas, decirle a cualquier persona que escribís y ya te ponen como que Sí. te Tenés ponen anteojos, una boina y un cuello largo. y te enamorás de la vida y le escribís a las flores y a las mariposas. Sí. Y Y capaz que nada que ver. encima, peor si encima vos después le venís a decir que sos poeta encima. No, oh, sí, peor todavía. Así le estás hablando a las flores mientras te estás drogando. Exacto. Y ahora me dice, y sí, pero también. Pero bueno, pero no solo, no solo a las flores. Sí. Hay por lo menos tres cosas que son mentiras en esa oración. Eh, Pero pero sí, sí, creo que hay sí, un ese es estereotipo. el estereotipo, tal cual. Sí. No, en cuanto a lo que decías de que te hace diferente o algo, yo para mí no te hace diferente. Creo que, vuelvo a lo mismo, es algo que cada persona tiene su propia forma de encarar las cosas, ¿no? Pero creo que, al contrario, una persona que mientras más lectura tiene, por lo menos dentro de la experiencia que yo tengo de conocer gente que considero culta, eh, mientras más lectura tiene o más nivel cultural tiene, menos quiere destacar dentro del montón, pero de esa forma, ¿no? De querer ser diferente y querer imponerse dentro de un grupo o dentro de un ambiente. Todo lo contrario. Ujú. Sí, sí, o sea, creo que el cambio, al margen del chiste que hacíamos, de la bufanda, qué sé yo, lo que sería esa imagen del intelectual que siempre ponen muy bien en Los Simpsons, creo que Sí. al margen de toda esa cosa como transformación física, podríamos decir, creo que es una transformación mucho más interna y que Ajá. sí siento que te abre mucho la cabeza, siento que te abre mucho la cabeza leer y que tenés un panorama distinto, incluso he escuchado escritores que decían como que era la única manera de vivir miles de vidas, eh, Sí. pero,
Pero sí, creo que a mí al menos me gusta esa postura de no intentar como marcar que yo soy superior a vos por eso. O sea, los que por ejemplo siguen mi página saben que yo siempre estoy bromeando y todo, y tratando de hablar de literatura y quizás hablo de cosas serias, pero las hablo desde un enfoque distinto. Y mismo en este podcast, nosotros antes de empezar habíamos estado hablando y yo les planteaba, les decía que no quería que fuera algo que todo el tiempo estuviéramos como en una cátedra de universidad, sino que quería que podamos reírnos y demás, como estamos haciendo. Después, bueno, lo juzgarán nuestros oyentes después cómo salió esto, pero creo que es bastante a lo que yo quería hacer. Así que sí, me parece que no es por ahí, ¿viste? Como dicen ahora los memes, por ahí Sí. no es. Entre lo que ¿Y qué yo dije de opinan? Breaking Bad y lo que vos dijiste de Harry Potter, falta que Ariel diga Sí. algo, no sé, Me de estoy cuidando mucho. de Dragon Ball Z. No, a mí no me gusta Dragon Ball Z, digo, no, listo. Sí, no. Él prefiere Onda Vital que Kame Kame K. Claro, mal. Ya está. Todo LATAM ya se nos fue, ¿viste? Sí, sí, se imagina. No, yo cuando estuve viendo también como videos así como acerca de beneficios de la lectura y demás, para ver como diferentes perspectivas, me topé con una muy muy común que se relaciona como con esta anterior, y de hecho ponían como ejemplo a Bill Gates y un montón de gente famosa, ¿no? Que supuestamente el leer a uno lo hace exitoso, automáticamente, como que si fuera un botón que usted aprieta y ya, millonario, con jets privados y demás. Obviamente eso es falso, claramente, si no, creo que Sí. los tres estaríamos, no sé, en Dubái o algo así, pero ¿qué opinan como acerca como de esta vinculación que se le hace a la literatura, bueno, al leer con el hecho de tomar fama y fortuna y demás? Bueno, a mí, en mi caso, me parece que también es verdad que muchas veces esas personas que de repente son como promocionadas, Ujú, no son el mismo tipo de lectura que las que estamos hablando nosotros. Primero que es muy ujú, posible que no hayan llegado a ese punto en donde están por haber leído. Porque de repente algunos exacto. incluso ya formaban, porque por ejemplo, Will Smith, que muchas veces se ve con libro y demás, él por el tema de la actuación lo hizo, no por leer. Pero de Ajá. repente quizás los libros que después te destacan son todos libros de autoayuda, libros de superación, Ujú, de autobiografía, y quizás estábamos apuntando más a lo que es la literatura. Pero ujú, siento que sí, que está de alguna manera, muchas de esas personas son personas muy inteligentes que no por nada han llegado al punto en el que están. Entonces, no sé si ponerte a leer ahora te va a hacer llegar a ese punto. Bien, pero quizás lo que te están, y es lo que intentan venderte muchas veces, te intentan vender como, mira, Will Smith o quien sea, Bill Gates, qué sé ujú. yo, lee y por eso tiene millones. Y no lo tienen por eso. Pero me Exacto. parece que es un poco, mi respuesta es un poco más de lo que ya dije antes. Creo que sí te abre mucho la cabeza y que bueno, que no es del todo sorprendente que este tipo de personas, que muchas veces, como dije, quizás tienen un nivel de inteligencia muy alto o por algo llegan a esos lugares, que bueno, que se decante por este tipo de actividad, que es una actividad que como dijimos antes, creo que enumeramos un montón de beneficios. Estábamos hablando desde la memoria, Ujú, la concentración, el vocabulario, la estimulación mental. O sea, hoy en día creo que eso no lo ujú, dijimos, pero hay un montón de enfermedades que están como proliferando y que quizás antes no había tantas de esas enfermedades, muchas teniendo que ver con por ejemplo, el tema del Alzheimer y qué sé yo. Entonces, ajá. Sí. este tipo de actividad donde de repente estás estimulando la cabeza es completamente beneficiosa. Entonces, no lo puedo ver desde la postura de, bueno, lean libros y van a ser millonarios, porque me parece que es un mensaje Ujú, horrible tratar de decir eso. exacto. Sí, Pero sí. no me sorprende que estas personas se decanten por una actividad que tiene tantos beneficios. Bien, Ujú, porque justamente, o sea, ellos, muchos de estos que estamos hablando, son los que después se aprovechan de vos, de que estés ahí embobado, mirando Netflix, jugando un videojuego, y exactamente. ellos no están consumiendo eso. Ellos te están creando, poner los productos que vos estás consumiendo y se están llenando de plata. Entonces, no me sorprende que después ellos se alejen un poco de esos mismos productos. Mm. Hasta Voy a ahí. poner la música comunista. Sí, yo. Sí, Ponía la música comunista de fondo. No, igual esto lo voy a cortar, lo voy a cortar igual. sí, yo sé. Ok. Quería hacer ese chiste, no, igual lo corto esta parte, perdón. Igual Pero, habría sido, déjalo. no, es que, perdón, yo estuve escuchando muy atentamente, creo que no tengo nada para agregar porque la verdad que coincido tanto con lo que dijo Ariel como lo que concluiste vos, Cristian. Es un mensaje bastante peligroso el hecho de decir, no, lean y serán millonarios, porque si no, ¿dónde están mis millones, viste?
Exacto. Tal cual. Sí, no tengo nada que agregar, sinceramente. Y encima ahí entra, o sea, no quiero, o sea, no voy a volver a repetir, a eso es lo que me refiero, no voy a volver a repetir todo lo que ya dijimos, pero creo que ahí se empiezan a unir todos los cabos sueltos que fuimos dejando. O sea, ya estuvimos hablando de que no es lo mismo leer cualquier cosa, no es lo mismo la manera en la que lees, las experiencias negativas que tuviste, entonces creo que son muchos factores que te llevan a tu evolución como lector y después también está el tema de cómo aprovechás eso, porque vos podés tener, a vos te pueden ahora tocar la puerta y decir, mira, esta es la clave del éxito, hace esto y vas a hacerte millonario, pero si después vos no lo hiciste no vas a lograr nada. Entonces vos podés tener mucha lectura, pero eso no es sinónimo de ser millonario. O sea, como dijimos, ninguno de los tres lo es acá. Acá tenemos 3 pruebas. Entonces, como Exactamente. entonces creo que es eso, o sea, no, me parece que ahí como que se empiezan ya a juntar todas esas cosas que estamos hablando. Como para ir un poco ya llegando a una especie de conclusión, creo que el tema de la lectura es una actividad súper valiosa porque nos aportan un montón de cosas que quizás no nos aportan, este tema de los dispositivos y demás, que lo estuvimos hablando, el tema de la actitud que uno tiene frente a esto, la actitud activa y la actitud pasiva que tiene ante las cosas tecnológicas y demás. Y después todos los beneficios que estuvimos hablando, sea memoria, vocabulario, etcétera, etcétera. Y cómo te abre una visión distinta del mundo. O sea, a mí me ayudó a conocer lugares que no conocía, a enterarme de épocas, de cosas. O sea, los planteos, porque después lees un libro un poco más filosófico y te revienta la cabeza. Es como pegarte un martillazo en la cabeza y te abre la cabeza sobre un montón de cosas. Entonces, sí, son múltiples los beneficios. Y entre ellos no está ser millonario. Ser millonario no es exacto. No, es que la clave es como que la clave del éxito no sé cómo, creo que lo dijiste vos, Cristian, es como que venga alguien que está allá arriba y te diga, no, yo llegué acá arriba y te hace un libro, te saca un libro, edita un libro. Que hay miles de libros así. Los 10 puntos, sí, no, obvio. Las 10 claves del éxito. ¿Cuántos libros, cuántos títulos de cuántas personas sí, cualquier millonario tiene uno así. Donald Trump, cualquier millonario tiene un libro así. Sí, y la ellos después no siguieron esas cosas. Esas cosas no las siguieron ellos. No, por supuesto, pero es como que, y todos dicen lo mismo, te tenés que levantar temprano, tenés que hacer esto, tenés que comer 5 veces al día. Como que esa no es la clave del éxito, ¿viste? Eso es tener una vida sana. No. O sea, sí, ahí está el tema. O sea, vos me estás ayudando a que tenga una psiquis correcta y no me estás hablando de los pueblos que exterminaste, de la gente que estafaste. Sí, y es que ¿por qué no empezamos por ahí, ¿viste? Y es como para construir esta misma imagen mercadotécnica y al final ellos se hacen más millonarios al vender todos estos libros, la gente sigue detrás de estos libros y no se vuelven millonarios, pero los otros sí se vuelven más millonarios, entonces es como... Ojo que, sí, en eso tenés razón, Ari, y ojo que hay gente que realmente adopta ciertos hábitos de estos libros. Que por ahí a ellos les viene bien, pero no quiere decir que se van a volver millonarios como Donald Trump, por ejemplo. Porque para volverte millonario como Donald Trump, creo que te tendría que decir, bueno, tenés que invertir a tal empresa que vos veas que baja la bolsa y eso sería una clave del éxito. Sí, capítulo 1, ¿cómo estafé a mis empleados? Capítulo 2, el trato que hice con tal empresa. Capítulo 3, no, eso no te van a decir. ¿Cómo mandar plata a un paraíso fiscal? Sí. Así. A las Islas Caimán. Y es que también de lógica se saca. Obviamente ellos no van a decir sus verdaderos secretos, sus verdaderas cuestiones ahí oscuras, porque ellos van a querer siempre tener el poder y tener más dinero ellos. No les sirve que otros tengan también. ¿Cómo ir a las Islas Caimán, pero no de vacaciones? Así que tendría que llamarse el libro. Y te pone guiño, guiño. Guiño, guiño. Y bueno, otro beneficio que tiene la lectura es que reduce los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona esta que da estrés, ¿no? Entonces, según algunos artículos científicos, uno entra como en un estado de tranquilidad y la hormona se va eliminando. Lo asocian mucho con el deporte. Sí, como por eso te da un poco de sueño cuando te pones a leer. Algo así. Cuando te pones a leer La Odisea, decía ahora. Y volvía con eso, seguía hater. No, porque yo cuando leí La Divina Comedia...
Ok. No, bueno, entonces con razón, no me di cuenta que Orgullo y Prejuicio me bajaba mucho. Era esa eso, era todo biológico, no, cortisol. no. cortisol. Era un problema de cortisol y no de que no te gustara el texto. Bien. Claro, Está era bien. eso, no. Exacto. Bueno. Bueno, Me parece enorme que ignorancia. después de este último dato, un poco random, sobre el cortisol, me parece que ya podemos ir empezando a encarar para el final. Ya me gustaría que me digan más o menos a qué conclusión llegan ustedes después de toda esta charla. Yo me parece que ya un poco que la expliqué, lo que yo considero hace unos minutos. Así que me gustaría que me digan qué opinan ustedes, entonces ya vamos cerrando y bueno, ya después nos despediríamos hasta la próxima semana. Ok. Así que, a ver, Ariel, Bueno. vos no sé qué. O Maxi, perdón. Creo que tengo una breve conclusión al respecto. ¿Para qué leer? Y bueno, creo que más allá de que ya creo que dijimos, no sé, dimos un montón de teorías al respecto, creo que más que nada es para culturizarse, ¿sí? Creo que esa es la respuesta, por lo menos para mí. Bueno, en mi caso, ¿para qué leer? Para ampliar la visión de mundo, desarrollar un punto analítico, un punto de vista crítico y no creerse todo lo que a uno le dicen. Y bueno, bajar los niveles de cortisol también, de paso. Se va a aferrar a ese dato. Lo banco. El próximo podcast va a ser sobre el cortisol. Sí, tal Ok. cual. No, porque yo lo encontré y por mis cojones que lo voy a seguir repitiendo. Por favor, tirá ese dato a la próxima. Todos los podcasts estaban relacionados con el cortisol. ¿Viste? Ya era Ariel el experto en cortisol. Sí, sí. Bueno, le cedemos la palabra al experto en cortisol. Un doctorado en cortisol tenía. Sí, en eso solo, ¿eh? Nada más. Ninguna otra toxina, nada más. ¿viste? Sí, sí. Bueno, sí, yo creo que, no, como dije, no voy a volver a repetir todo, me parece que son múltiples, en mi caso me cuesta elegir una sola, sí, comparto lo que dijo Maxi de culturizar, comparto lo del cortisol, pero bueno, me parece que son múltiples, son muchísimos los beneficios y es muy poco lo que necesitas para poder hacerlo, que después, bueno, eso podríamos hablar, ya me parece que es para otro podcast, porque este nos está quedando un poco largo, pero me parece que podríamos hablar en algún momento, lo dejo como un tema pendiente ahí en el tintero, de ¿a todo el mundo tiene acceso a los libros? ¿Es algo que es tan fácil en realidad o no? Pero bueno, esa me parece que la podríamos charlar en otro momento porque me parece que daría para bastante para hablar. Sí. Porque vos ves después, viste, distintos países que te hablan acá además. Pero bueno, o sea, yo trabajo en escuelas y veo las bibliotecas de las escuelas. Entonces, bueno, me parece que podríamos hablar bastante sobre ese tema. Sí, Pero sí, bueno, creo que, como dije, concuerdo con todo. Me parece que son múltiples los beneficios. Son muchas las cosas que te ofrece que no te ofrece un aparato tecnológico. Y que te abre mucho la cabeza, como dijo recién creo que Ariel de vuelta. Así que bueno, antes de despedirlo, quería agradecerles, les agradezco a los dos que hayan participado. Espero que poder contar con ustedes la semana que viene, van a estar acá. Sí, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, Firme. genial. Y bueno, Hasta que el barco se hunda. un capítulo duraba esto. Se hundió rápido. Así que, Era el Titanic, No, ¿viste? El primer viaje sí, ya después- se hundía. teníamos que decirle, no, mirá, Ariel, pasa que cuando vos dijiste lo de cortisol, viste, ya se pudrió todo. No. La culpa era él, ¿viste? Todo el mundo rechazó el cortisol, entonces. Nos escribió el sindicato de cortisol. Y Sí, nos sí, hay dijeron, muchos haters del cortisol y como que bueno, no fue bien aceptado tu comentario. Perdonar lo de Breaking Bad y Harry Potter, pero ya con el cortisol no se jode. ¿Viste qué? Así que bueno, como dije, les agradezco a los dos, les agradezco a Sí. las personas que bueno, que van, no digo que nos estuvieron escuchando porque esto está grabado, no estaba en vivo, pero a los futuros oyentes les agradezco por tomarse el tiempo de escuchar a estas personas delirando tranquilamente un rato. Y bueno, nos veremos la próxima semana que tenemos un tema bastante interesante. ¿Quiere que lo adelantemos ya el tema? Sí, me parece comentamos que sí, un poco? sí, bueno, hay que aprovechar. Bueno, el estamos hype. planeando charlar un poco sobre el tema de la literatura y la guerra. Bien, así que vamos a estar analizando de distintos enfoques a lo largo del tiempo, con distintos, desde Troya hasta, bueno, hasta cosas actuales. Entonces, me parece que es un tema, como dijo recién Maxi, así que lo tapé un poco yo con mi voz, pero él estaba diciendo que bueno, que ahora está el hype, todo el interés, por razones obvias que creo que a nadie se le escapan. Entonces me parece que es un tema bastante interesante para verlo desde el lado de la literatura. Así que ese va a ser el capítulo de la próxima semana. Espero que nos estén escuchando.
Y con esto me despido. Muchas gracias. Ahí pueden saludar ustedes antes de que cierre. Chao. Estábamos hablando de Vietnam, ¿no? Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos. Y ese Un fue tu saludo a último todos, comentario. chao. Un saludo a todos y bueno, vayan ahí a bajarse el cortisol. Chao, nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Adiós.